Hola chicos y chicas, hoy os voy a traer un nuevo vídeo sobre Roma, la unidad 5 que estábamos viendo en esta noche de marzo. Vamos a hacer primero una recapitulación, ¿de acuerdo? Trabajando sobre los antiguos romanos, cuando vivieron, también hablamos de la República, la expansión y crisis de la República. El último día estuvimos viendo el Imperio, el nuevo modelo político. Vamos a pasar al capítulo 5, que nos habla de grandes constructores e ingenieros. Es decir, si por algo destaca Roma, bueno, Roma destacaría por dos cosas, pero una de esas cosas es que la civilización romana son los grandes ingenieros de la antigüedad, los grandes constructores. De hecho, las construcciones romanas puede ser que sea una de las cosas que más les caracterizan y es una de las cosas que ha vencido el tiempo, y a día de hoy todavía seguimos viendo construcciones romanas en nuestra ciudad, y lo que es más impresionante, construcciones romanas que se siguen utilizando. Porque justamente esa es la otra característica. La civilización romana creaba cosas útiles, cosas prácticas. En la mente del romano, lo que se hace tiene que servir. Si no sirve, por bonito que sea, se elimina. Las cosas tienen que ser prácticas. Bien, pues por eso, por ese practicismo que tienen los romanos, por eso me parecía que era muy importante introducirlo como un capítulo dentro de la unidad. ¿Vale? Pues ahora venimos aquí a nuestra presentación, nuestra querida presentación. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo me voy, mira, aquí en la esquinita también podría quedar, pero no, me voy a ir para arriba. Vale, bien, vemos aquí grandes constructores e ingenieros. Imagino que habéis leído las páginas correspondientes y que ya tenéis algo de idea sobre las construcciones romanas, pero os lo voy explicando. En el primer pequeño capítulo, que era la arquitectura e innovaciones técnicas, nos habla de las características generales de esa arquitectura. Bien, para empezar, los romanos eran excelentes constructores. Era, como he dicho antes, los ingenieros de la antigüedad. Sus obras, como aquí se indica, han llegado hasta nosotros y algunas se siguen utilizando. Incluso ya no solo las obras, sino las técnicas con las que se hacían esas obras. Como aquí se indica, y esto sí me gustaría que, bueno, y el ejemplo más claro es el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma probablemente sea la construcción más famosa de los romanos, y decidme si eso nos recuerda un poco a un estadio de fútbol, ¿vale? El Coliseo es para que la gente se entretuviese, para que la gente fuera de ocio a los espectáculos. Pues nos recuerda un poco a un estadio de fútbol, a grandes espectáculos, grandes eventos que se hacían dentro del Coliseo de Roma, ¿de acuerdo? Como antes decía, los romanos eran muy prácticos. Lo que construían tenía que servir para algo. No valía con decir, bueno, ha construido esto porque mira qué bonito está, o qué bien se ve, o cómo adorna la ciudad. No. Lo que se construye, ¿para qué sirve? Sirve para algo, se queda. No sirve para nada, fuera. ¿Vale? Así era. La mente romana es un poco así. ¿Vale? Vemos aquí que utilizan materiales, yo diría modernos para la época, que eran como un tipo de cemento y un tipo de hormigón, que servían como de argamasa para unir los materiales, y eso era algo bastante moderno para ese momento, ¿vale? Y la última flechita que tenemos aquí nos dice que las construcciones romanas mezclan elementos de la arquitectura griega, que es como la cultura que más admiraban los romanos, la primera cultura clásica, y también con otros elementos romanos. Bueno, romanos, algunos venían incluso de la antigua Mesopotamia, ¿vale? Por ejemplo, el arco. El arco, que se utiliza normalmente para dar como puerta de entrada a una ciudad o a un edificio o alguna construcción, es una forma semicircular que lo que consigue es repartir el peso para que estas piedras se mantengan y tú puedas entrar sin tener que tener una estructura adintelada. Digamos que el arco sirve más para repartir mejor las fuerzas, y de hecho el arco romano será un elemento pues que se utilizará en la arquitectura pues prácticamente desde los romanos hasta la actualidad, ¿vale? Luego, imaginad que un arco yo lo cojo y en un espacio tridimensional lo prolongo hacia el interior. Pues si hago eso, lo que obtengo es una
bóveda, ¿vale? Esto es un arco. Si la prolongo hacia el interior, lo que obtengo es una bóveda, que es un espacio tridimensional. Por ejemplo, esto es una iglesia románica, que esto es más o menos del siglo X, siglo XI, siglo XII. Pues bien, en aquel siglo, en el arte románico, se recuperó el arte romano, es decir, un elemento romano, que era la bóveda de cañón, ¿vale? Y luego, imaginad que yo cojo un arco, ¿vale? Y le doy la vuelta completamente, ¿vale? Pues entonces lo que obtengo es una cúpula. La cúpula era como una especie de sistema de la arquitectura para cubrir un espacio, normalmente un espacio muy grande. Y como además era circular, para los romanos era como un elemento arquitectónico que representaba el mundo, el universo, la perfección. Y para ellos era como el elemento preferido para cubrir un edificio importante, un edificio noble. En este caso, la cúpula que os he elegido probablemente sea la cúpula más famosa del tiempo de los romanos, que es la cúpula del Panteón de Agripa, que es un edificio, bueno, como veis, chulísimo, que está en Roma y que tiene pues esa cúpula famosa, sobre todo por el óculo, por donde entra luz, ilumina todo el interior del Panteón de Agripa. ¿Vale? Pues bien, lo muevo por aquí y vamos a ver qué nos trae el destino. Uy, pues parece que voy a volver al mismo sitio donde estaba antes. Vale, bien. En cuanto a las principales construcciones, los romanos tenían un sentido muy práctico en sus construcciones, y las construcciones tenían que satisfacer las necesidades de la población, ¿vale? Esas construcciones, bueno, y el mayor ejemplo de esto es cómo ellos diseñaban una ciudad. Fijaos esta ciudad. Esta ciudad nos transporta, o nos transmite, mejor dicho, orden y armonía. ¿Por qué? Porque para los romanos todas las ciudades debían tener un plano cuadrado, debían tener una calle que fuese de norte a sur y otra calle que fuese de este a oeste, ¿vale? En mitad, o sea, en el cruce de esas calles, situarían el foro, y luego situarían a lo largo de la ciudad pues otros edificios importantes como el teatro, templos, mercado, biblioteca, termas, pero como veis todo cuadrado, todo como muy medido, muy visto, y de hecho era como un modelo de ciudad, y cuando fundaban otra ciudad repetían este modelo, que era el modelo romano, ¿no? A esto se le llama un plano hipodámico, porque es un plano muy ordenado, ¿vale? Cuando veáis una ciudad así, con calles muy rectas y demás, pues es como un plano de los antiguos romanos, ¿vale? Pero al mismo tiempo, no solo eran prácticos, sino que querían que sus edificios fueran monumentales, es decir, grandes, magníficos, para demostrar la grandeza de Roma y de su imperio, ¿vale? Y de los romanos, evidentemente. La gente a veces no se conforma con lo que es, sino con lo que parece. Y los romanos querían parecer lo que eran, un imperio, un gran imperio. Por eso todo lo romano muchas veces se construía a lo grande, para que fuera visible, ¿no? Como ellos estaban cambiando la faz de la tierra con sus construcciones. Y vale, ¿y cuáles eran las principales construcciones de los romanos? ¿Cuáles eran? Que seguramente algunas os sonarán de algunos pueblos o de algunas ciudades donde hayáis ido a visitar antiguos yacimientos romanos. Pues bien, podemos destacar el teatro. Vale, este es el teatro. Hay veces que cuando llevo esta clase digo, ¿en qué ciudad del mundo está este teatro? Solo para decir que este teatro está en Mérida, está en España. España, la antigua Hispania romana, tiene muchísimo patrimonio romano, muchísimo. Nosotros aquí al lado, en el yacimiento Iliki de la Alcudia, también tenemos mucho patrimonio romano. Este es el teatro de Mérida, que se sigue utilizando. Es que esto a mí me impresiona, se sigue utilizando a día de hoy un teatro romano para hacer teatro, que fue para lo que fue concebido, ¿vale? Vemos aquí las gradas, vemos aquí la orquesta, vemos aquí el escenario, ¿vale? Fijaos, es que es precioso, es muy bonito este teatro. Y luego tenemos el anfiteatro, es justamente lo que decíamos, como el anfiteatro más famoso de Roma es el Coliseo, pero es como un estadio, y dentro de ese estadio, pues allí en la antigua Roma hacían luchas de gladiadores, luchas con animales, representaban batallas navales, y para eso lo que hacían era inundar el suelo
y colocar como barcos para representar pues como una batalla naval. Más cositas. El circo, muy conocido por la película esta que no sé si la conoceréis, pero es una película muy famosa de la historia de cine que se llama Ben-Hur. Pues hay carreras de cuadrigas de caballos. Digamos que en el circo lo que se hacían eran carreras de carros tirados por caballos y daban así la vuelta, venían por aquí y se iban contabilizando las vueltas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto teatro como anfiteatro como circo nos están indicando que los romanos era una civilización que tenía ocio y espectáculos. Y esto es algo en parte nuevo de las civilizaciones clásicas. Es decir, las civilizaciones clásicas consideraban que dentro de la vida de las personas la gente no solo tenía que trabajar, sino también tenía que distraerse e ir a espectáculos que les gustasen, como a día de hoy hacemos nosotros. Por eso digo que los griegos y los romanos se parecen más a nosotros de lo que a priori podríamos pensar, ¿vale? Después podemos hablar de las termas, que son los baños públicos. Las termas romanas, que de hecho en Elche tenemos unas antiguas termas, en este caso no son romanas, son musulmanas, pero siguen el plano de las termas romanas, que es el plano que aprendieron en el Mediterráneo de cómo se hacían las termas. Generalmente era una sala caliente, una sala templada y una sala fría, ¿vale? Y tú ibas cambiando según la temperatura, y esos cambios de temperatura y el baño en el agua pues te ayudaban a relajarte. Aquí vemos aquí vemos los hornos donde calentaban el agua, aquí vemos la zona de masajes. Bueno, pues aquí tenemos unas termas romanas, pues unas grandes termas romanas donde la gente pues iba a relajarse, a charlar con los amigos. Luego, cuando un ejército triunfaba en una batalla, en una victoria, en una guerra, el general quería recordar esa gran victoria en la guerra. Entonces, ¿qué hacía? Pues hacía lo que se llama un arco del triunfo. ¿Y qué es un arco del triunfo? Como una puerta de entrada para cuando llegase ese ejército triunfante, cruzase esa puerta. Y normalmente en el arco habían escenas que recordaban esa guerra. Como de esa manera el general o el emperador o el que fuera lo que hacía era dejar una señal, una muestra de su triunfo, y eso quedaba para la posteridad, ¿vale? Los romanos eran muy así, de dejar algo para que se viera como símbolo de su grandeza, ¿vale? Podían ser, por ejemplo, como vemos aquí, arcos de triunfo, ¿vale? Probablemente uno de los más famosos en Europa es el Arco del Triunfo de París, ¿vale? Luego, las calzadas. Las calzadas romanas. Las calzadas romanas normalmente digamos que tendían al centro que era Roma. Es decir, todas las calzadas romanas derivaban o acababan en Roma. Por eso se dice el dicho este de todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Eran calzadas que estaban completamente pavimentadas para poder transportar personas y mercancías en carros. De esa manera, cuando llovía o cuando ocurría algo meteorológico negativo, pues el camino podía ser transitable. Y os informo de que trazados de autovías actuales siguen el trazado de antiguas calzadas romanas. Es decir, nosotros, a día de hoy, cuando cogemos la A7, vamos por la antigua Vía Augusta, que iba por todo el Mediterráneo, ¿vale? Y luego ya llegaba a Roma. Más cositas. Los acueductos, ¿vale? Los acueductos servían para llevar el agua desde un río o desde un manantial, desde la fuente del agua hasta una ciudad para abastecerla, porque los romanos sabían que el agua era un bien muy preciado y era importante canalizarla hasta las ciudades romanas. Y bueno, esto ya es cuando el Imperio Romano se cristianizó, tomó el cristianismo como religión oficial, pero eso ya es otra historia. Así que de momento por hoy os voy a dejar descansar y os invito al siguiente vídeo. Hasta luego.